Nadie. Radio. Radio. Caput. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput Milagro Sala. pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio. Caput. Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Dijo el Papa Francisco: molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. ¿Cómo les va? Leo Greco con K por Radio Caput y estamos haciendo un programa cuando ya Buenos Aires tiene un clima cálido, parcialmente nublado, pero unos 20 grados de temperatura, que no está mal. Te diría que yo, con una chombita y este saquito de cuero, estoy sobreabrigado. Tengo medias y lo estoy sufriendo, pero no importa, eso es bueno, porque ahorramos gas y hoy medimos esas cosas. Noticias. Hay de todo. Unos hijos de puta que cazaron unos yaguaretés. Mirá, si habremos cazado en estos últimos 1000 años yaguaretés, que ya no hay más. Y habíamos celebrado, creo que 10 años, que encontramos uno que recién nacido en la selva. Bueno, hay unos que los mataron, los despellejaron. Digo esto porque no tiene nada que ver con Maduro, con Milei, con lo que decimos habitualmente, ni siquiera con el caso Loan. El caso de Maduro y el caso Loan, que son temas muy importantes, han tapado la miseria de este gobierno de porquería. Nos gobierna la derecha, pero encima la peor derecha, la ignorante, de un presidente que ahora se mete con los boxeadores de los Juegos Olímpicos. Sí, porque parece que hay una boxeadora trans. Y claro, las otras boxeadoras dicen, no va a cagar a trompada, es un tipo. Y ahí hay una polémica y se mete Milei en esa polémica. Hacía falta que el presidente de la República se meta en esa polémica en los Juegos Olímpicos. Bueno, no sé, más pavo no se puede conseguir. Aumentó la nafta, como un 4%, hay colas por todos lados, pero también podría llegar a faltar la nafta por un paro de petroleros que se acaba de levantar. Anonymous le declaró la guerra a Maduro, Elon Musk que le contesta y se pelea a Maduro. Mientras tanto cuesta conseguir lechuga a buen precio. ¿Te acordás de la lechuga? ¿Te acordás de la lechuga? ¿Te acordás del bife ancho? Grasoso, pero de ahí sacan el ojo de bife. ¿Te acordás? De vez en cuando, yo creo que 2 veces por mes, vos que te quejás, comés costillita de chancho, ¿no? Costillita de cerdo. Una comés. Dale, que está a mejor precio. ¿Te acordás?
¿Te acordás que no ibas a los zapateros a hacer arreglar los zapatos? La media suela, el taco, la zapatilla. ¿Te acordás que no sabías lo que era remendar medias? Sí, ahorrar, apagar todas las luces, perseguir a los hijos apagando luces en toda la casa. Lavabas el auto haciendo correr el agua en la vereda. Éramos muy derrochones, teníamos que tener un castigo como para dejar de tener esta vida. Porque claro, nosotros tenemos que importar el agua, tenemos que importar el hilo, tenemos que importar el combustible, no tenemos nada. Estamos en medio de Madagascar, no. Vamos a hablar un poquito del país, pero vamos a comenzar por Alma Schindler. Sí. Allí, en el corazón del imperio austrohúngaro, nació esta mujer y vamos a hablar de ella con Víctor Hugo Morales. En estos momentos en que se deciden los destinos de la AM530, se hace imperioso que todos estemos a esta hora reunidos para saber qué va a pasar con la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Su universidad ya está intervenida. Hay un interventor. Y la radio depende de esa universidad. Así que mientras me voy a averiguar qué es lo que pasa, los voy a dejar con una entrañable charla con un amigo que conozco desde los 80, que es Víctor Hugo Morales. La tuve en esa radio justamente, hace muy poco. Y es extraño hablar de Milei, de Alberto, de Cristina, de Mañeto, comenzando por Alma Schindler, o sea, Alma Mahler. Ahí está. Digo, si estamos todos en la calle, todos luchando, qué bueno, qué bueno. Para que no haya más muerte de mujeres pobres, para que podamos sí defender la vida. Ahora nueva corriente que dicen que salvan la vida, que usan los pañuelos celestes, no son los que quieren la vida de las mujeres. Tenemos que decidir nosotras. 30.000 detenidos y detenidas, desaparecidos, presentes, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! De Norita Cortiñas a otra gran mujer. Esto que estamos escuchando pertenece a un músico checo llamado Gustav Mahler, que murió ni bien comenzaba el siglo XX, pero era director de orquesta, laburaba de director de orquesta. Le decían el músico veraniego porque en sus veranos solamente componía. Cuando tenía esos 3 meses de recesión, tenía una especie de casucha al lado de su casa donde vivía con la familia y ahí componía y no quería que lo jodan, por supuesto. Y compuso sus casi 10 sinfonías allí y otras tantas obras, pero no tantas, no era tan prolífico. Lo que sí que tenía una vida sentimental fuerte. Se enamoró mucho. Aquí estamos viendo a Gustav Mahler con Alma. Ella es Alma Mahler, una mujer muy importante, no en la vida de Mahler, una mujer muy importante para la época. Y él le dedicó este adagietto, este segundo movimiento de la Quinta Sinfonía, entre otras páginas, por su enorme amor. Compartieron hijos y perdieron hijos juntos. Y después se separaron. Pocas cosas más se saben, pero ahora, gracias al autor Víctor Hugo Morales, tenemos una obra en Buenos Aires que nos acerca a este personaje tan importante, no en la vida solamente de un gran músico, es un personaje muy importante como mujer, Alma Mahler. Víctor Hugo, bienvenido.
Muchas gracias, qué linda presentación, qué buen trabajo de producción, qué detalle tan amistoso y además radial. Ah, bueno. Somos bichos de eso, nos conocemos. Sí, pero se puede presentar de tantas maneras esta delicadeza, este conocimiento, este gusto por el personaje. Abre el juego de otra manera. Bueno, entonces hablemos de Alma. Veníamos de Norita, una gran mujer, y Alma, luchadoras, como mujeres, por el género y por la vida. Sí, yo tengo una especial dedicación a admirar la vida de ciertas mujeres. De todas las mujeres que hicieron historia en tiempos en que era muy difícil. Alma Mahler es una de ellas, Clara Wieck, Mary Tony Kraft, Olimpia de Gouges, Madame Curie, Rosa Luxemburgo. Y Alma Mahler es un personaje increíble que se adelantó a la época, que enfrentó ese decadente pero muy conservador imperio austrohúngaro, y que lo hizo amando como quiso amar, viviendo las circunstancias que le tocaron, reprochando lo que le correspondía como mujer, que en tanto mujer era desamparada de los beneficios de un mundo patriarcal en el que no pudo estudiar como los demás, etcétera, y en el que tuvo que terminar su carrera porque Mahler se lo impuso, le dijo: no hay lugar para dos compositores acá, claro. Así que te vas a tener que abstener. Imagínate lo que sería que un día se te esté ocurriendo una canción y al mismo tiempo haya que cambiarle los pañales a la nena. Casi el mismo destino de Clara Wieck. Sí. Así que transcurre la obra por sus amores, por una época que a mí me cautiva mucho. Yo soy siglo XIX y la parte final y el comienzo del siglo XX me apasionan. Y en ese tramo es que se produce fundamentalmente la vida muy creativa, por otra parte, de Alma Mahler. Así que ahí tenés el imperio, la proximidad de la Primera Guerra Mundial, cómo se iba desmembrando ese imperio decadente, pero que de todas maneras mantenía sus ínfulas en los grandes palacios, donde la clase dominante se gozaba de la vida mientras estaban pasando cosas que determinaban. Bueno, lo que pasó en Serbia fue simplemente una de las tantas consecuencias del desmembramiento del imperio. Y en medio de todo eso, esta mujer cautivante, luchadora, peleadora, enamorada, sensual, que vivió su sensualidad desde jovencísima, con Klimt, además, un pintor gran de la inclinación época. A los genios, Klimt, Kokoschka, Mahler, Gropius, que es el fundador de la Bauhaus, el mundo de la arquitectura que cambió radicalmente la historia de cómo venía esa arte, que para mí lo es sin dudas la arquitectura. Y finalmente Franz Werfel. De los conocidos hay pianistas, hay gente siempre genial. Sí. Quizás los genios se sentían con derechos a tener el premio de acercarse a una mujer tan potente en todo sentido como era Alma Mahler. ¿Cuán potente sería, quiero decir, cuán potente sería realmente que para interesar a tanta gente, para que estén todos locos por ella? Ella trabajaba de mujer que quería crecer. Sí. Ella era lectora de Nietzsche, era lectora de Freud, que vivía a pocas cuadras de su casa. Dios mío. Sí, estaba muy vinculada a la lectura de las cosas francesas, como ocurría en toda la Europa central de aquella época. Es decir, tenía un gran deseo de ser distinta a las mujeres, no se conformaba con el destino de señora de hogar, que va a cocinar y va a cuidar a los niños y va a estar elegante para que su marido la luzca en esos grandes salones de Viena. Ella despotricaba contra esto y siempre se arrepintió muchísimo de haber aceptado las condiciones que Mahler le impuso con respecto a que no podía haber dos compositores en la casa, y terminó su carrera. Se podía esperar mucho de ella, porque las canciones que cuando yo empecé a conocer a Alma Mahler hace como 20 y pico de años, pasando sus canciones que descubrí de casualidad, yo no sabía que ella era compositora, pude ver que eran canciones sencillamente deliciosas y poemas, los propios y aquellos a los que recurría, como el poeta Rucker, etcétera,
Y con todo eso conformó un intelecto muy por encima del promedio de las mujeres de su tiempo. Y este promedio a los hombres los seducía de una manera muy especial. Claro. ¿Y qué formato tiene? Ella conoce a Mahler y le dice a Mahler, le objeta la música que Mahler hacía. Ella iba a la ópera 2 o 3 veces por semana, se anima a eso en el momento en que toma contacto con él. O sea, pero ¿por qué lo hacía? Porque estaba preparada, porque no decía disparate. Totalmente, y porque lo ve como hombre, lo ve como un ser humano normal que vive con ellas y le conoce también sus defectos, no solamente sus virtudes, y puede tener la confianza de hablarlo. Pero antes hasta existía esa cuestión de respeto, no meterse en esos temas que son sagrados, esos temas masculinos de lo que hace, del trabajo. Y lo de Mahler era un trabajo más allá de una inspiración. Además de ser un tipo que yo admiro tanto, que no hay nota que haya escrito, aunque sea un solo la, que no me emocione de Gustav Mahler. Es un músico tremendamente genial. Y ahora hablemos de la parte que le tocó, porque la sufrió mucho la separación, hasta el último de sus días. Sí, ella empezó a ser infiel a cierta altura con Gropius en principio. Para colmo, Gropius tuvo la indelicadeza, la locura de escribirle a Mahler. En realidad le hizo llegar a Mahler una carta que supuestamente estaba destinada a ella, pero que la leyera Mahler, informándole de lo que estaba pasando en la relación que tenía con Alma. Para Mahler esto fue demoledor, terminó en las manos de Freud. Fíjate entre qué personas ocurrían estas cosas. Se fue a Holanda a verlo a Freud, para ver qué podía hacer Freud por él. Y Freud le dijo, usted fue muy desgraciado con su mamá, le dijo a Mahler. Y su mamá fue muy como castigada por la vida, como muy sometida, como que la vida le había retaseado formas de dignidad. Y que Mahler, buscaba una mujer como su madre. Esta es la explicación de Freud, psicológica de Freud. Pero estaba ya muy mal Mahler, porque después empezó a desconfiar de lo que valía la pena desconfiar, que ella tenía amoríos. Se los permitía. Pero particularmente con Gropius, que era un genio y que ella también admiró muchísimo. Cada hombre con el que estuvo sinceramente enamorada. Mahler, en el balance que hace de la vida, quizás Mahler sea el que menos, porque no fue tan un impacto. Mahler era el Mahler que a las 6 semanas le ofrece casamiento, era un personaje dominante de Viena. Por lo tanto, ella se casa con un genio y con un hombre atractivo socialmente, en la forma de diferenciarse. En cambio, Gropius le rompe la cabeza, Kokoschka también, y Werfel también, que son los hombres fundamentales. Así que ahí transcurrió una vida para mí asombrosa. Yo admiré siempre su coraje para vivirlo así, y de alguna manera estaba muy habitado por esa mujer. Debe haber sido lindo cruzarse con ella. Sí, claro. Con una alma Mahler. Pero las cosas que te puede contar, además lo interesante de su vida. Admirable. ¿Y cómo se ve esto en teatro? ¿Qué formato tiene? ¿Quiénes están en escena? ¿Quién está en escena? Bueno, ¿cómo se presenta? He tenido el beneficio de encontrar una actriz absolutamente increíble, que ojalá veas pronto, que a lo mejor has visto en 200 millones o en Rota, por obras que ganó el premio ACE. Se llama Raquel Ameri. Sí, claro. Ciertamente es una genia. Te puedo decir que es muy bueno haber sido el autor de algo que ella hace para entender todavía mejor la genialidad de esa mujer. Pablo Gorlero se luce con una dirección también muy cautivante, dándole mucha movilidad, y hay un músico, pianista, compositor, Juan Ignacio López, sí, que es, de verdad, era el pianista de Timpan Alley, otra obra de Pablo Gorlero, que está muy prolífico y merecidamente, porque está haciendo muchas cosas. Anoche fui al estreno de una obra de él, Gayola en París, que me encantó, y hace una gran tarea. Entre él, la actriz que es deslumbrante, de un talento totalmente inusual, y el músico muy inspirado, muchacho joven, de mucho talento, más el personaje. El texto está bien, yo creo haber encuadrado
lo que podía decirse dentro de 1 hora y 5 minutos que dura una obra de teatro, porque podrías hacer una serie 6 horas, sí, claro, con cada aspecto de la vida de ella. ¿Te fijaste en sus cartas, en testimonios, o es una libre? Leí bastante de ella, sí. En otros momentos, no ahora cuando iba a hacer... entonces me di cuenta que estaba muy bien, un conocedor estaba hecho de ella, con los fragmentos de vida que tenía. Así que tomé un libro donde había más cuestiones referidas a ella y a su vida, pero hay cosas que me las sé de memoria de ella hace mucho tiempo, desde que me entusiasmó que fuera una gran compositora que no había podido desarrollar su arte porque el marido en los tiempos esos le había dicho, mirá, no hay lugar para dos, así Claro. que olvídate, sería ridículo que ambos fuéramos compositores. Vos en lo tuyo, ama de casa, copista de mis obras, pero acá el talentoso, el genio, el dios. Claro, y lo mismo le pasó a Clara Wieck, la mujer de Schumann, que era una excelente pianista, ya de jovencita, daba conciertos y qué sé yo, y se enamoró de la nena, se la llevó a la casa, le hizo tener 10 hijos, cosa que me parece lícito, válido, sí, no pero está más mal, o menos no es hizo Clara Wieck. Pero casi después de él. Después, una vez que murió, estuvo 50 años, hasta los 90 y pico, tocando las obras de él. Una obra que dirigió Betty Gambartes acá, Sí. dedicada a Clara Wieck, una genialidad. A esa no la vi. Hace menos de un año, una verdadera maravilla, porque el personaje lo es, tuvo que luchar con su padre que no quería saber nada, Claro. con Schumann, Que era un porque señor Schumann grande, era mayor, sí, un sí, señor claro. grande, y así, pero quizás eran los más atractivos. Pero se dedicó con pasión, eso sí, si lo sufrió no se supo. Y una vez que murió Robert, que murió joven, a los 50 años, ella lo sobrevivió como 40 y tocando las obras de Schumann, no tocaba otra cosa, pero sí compuso trío, concierto para y pequeña quizás orquesta. enamorada de Brahms, no se sabe. Sí, eso O Brahms quedó. enamorado No de- sé si me lo regaló Hollywood esto, con una película de los años 50, pero Brahms, que estuvo conviviendo con ellos, Sí, medio que a lo mejor la fue miraba una- con cariño, pero... A lo mejor fue una entrañable amistad y Sí. una profunda admiración, o a lo mejor fue una historia de amor. Brahms era bastante más joven que ella. Claro, bueno, Brahms se vuelve a acercar como diciendo, bueno, ahora ya murió el maestro, podría... No, le cortó el rostro. No, yo homenajeo al maestro y acá se cerró mi vida. Y se quedó, hay fotos de ella. Una mujer excepcional, pero también Schumann, un tipo excepcional. Bueno. Un loco. Bueno, un loco maravilloso. Loco como piropo y loco como diagnóstico. No, Así como terminó. Sí, exactamente. Y no pudo ser pianista porque se rompió un dedo justamente por hacer ejercicios de más. Es como un futbolista que se rompe una pierna por ejercitar de más. Quería una mano más. Una mano más amplia. Que a veces. Se ponía corchos y unas máquinas que están Es todo diseñadas. un problema para los pianistas. A veces la mano grande y a veces la mano chica. Horowitz tenía la mano grande. Sí. Y entonces. Yo no entiendo nada, yo no sé tocar el do, pero he leído cómo al sobrarle dedos Espacio, para, claro. para lo que las teclas que caben normalmente en la mano, tenía algún problema. Y después están las manos chicas. La de Barenboim, por ejemplo, es una empanadita. Que tienen que hacer. Pero ¿cómo lindo logran? eso. ¿Cómo logran? ¿Cuánto más habilidoso? Y bueno, son aquellos delanteros de 1,50 m que después te meten goles de cabeza y superan a los demás. Son cosas raras, porque la manito de Barenboim... Bueno, estamos con Víctor Hugo Morales, abrimos a la mesa y es imposible no mirar la realidad. Ya nos salimos de lo bello, que es hablar de la Belle Époque, de Alma Mahler y de la música de Gustav Mahler y de Schumann, y tenemos que pasar a esto, Víctor Hugo, bueno, pero que también existe, y es la realidad. No vamos a hacer un recuento de las cosas que nos avergüenzan, que nos duelen, pero la pregunta va hacia nosotros mismos. ¿Qué nos pasa que podemos reaccionar furibundamente ante un festejo en pandemia, un 14 de julio, en Olivos, y ante semejantes cosas que nos ofrece este gobierno y una oposición que no existe, como la de la Unión Cívica Radical y demás, y quedamos ahí perplejos, como chupando un clavo sentados en una calabaza, como decía Serrat? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Una lobotomía? ¿Qué pasó? ¿Lo mañeto, como decís vos?
No, muchas cosas, ¿eh? Yo creo que la pandemia también aceleró comportamientos individuales, nos quitó el espacio público, que es tan importante, pero ya viene esto con un trabajo muy exitoso de las derechas internacionales. Yo he sido bastante lector de los neoliberales del siglo XIX, justamente, de Spencer, de Stuart Mill, toda esa gente, y eran tipos criminales. Están considerados próceres de literatura política, pero eran unos animales, un desprecio por los sectores inferiores económicamente, un rechazo tan grande y una fijación con que el Estado no puede existir, mucho menos para combatir el mercado y todo eso. Entonces son 300 años por lo menos de un gran combate que se aceleró en este siglo y que impuso una derecha absolutamente global hoy día, que se ha llevado todo por delante. En ese marco de ese triunfo brutal, de esa batalla cultural, económica y política, aparece un Milei, como apareció antes Macri, pero que son nada más que resultantes del inmenso poderío que esa derecha trágica tiene sobre nuestras vidas. Cuando digo esa derecha trágica, te digo Asociación Empresaria Argentina, de Mañeto, de Roca, de toda esa gente que el 12 de septiembre le dijo al que ganara las elecciones, esto es lo que hay que hacer, y Milei hace eso. No se fija el Milei en el pobre, estrafalario personaje que es Milei, pero detrás están los verdaderos causantes de toda esta tragedia económica que están padeciendo los argentinos. Vos mirás lo que hicieron en la misma Asociación Empresaria Argentina cuando ya estaba Milei en el gobierno, aprobando todo lo que hacía. Mirás lo que es el Fondo Monetario Internacional, mirás la Casa Rosada, donde el mismo día pueden convivir el jefe de la CIA, la mujer que dirige el Atlántico Sur, los científicos, los ingenieros norteamericanos que vienen a controlar el río Paraná, la ANCHAM, que son los comerciantes norteamericanos afincados, las grandes empresas de la Argentina que se meten absolutamente en todos los temas, el embajador, que es el más agresivo de los embajadores de Estados Unidos que yo recuerde. Es una situación en la cual no podés pelear, estás con un cuchillo de madera. ¿Quién sos? Kicillof, Grabois, la gente que está dándole, la poca gente que se anima a darles pelea. Es muy difícil que puedas conseguir establecer vos las reglas de juego. Siempre jugamos con las reglas de juego de ellos. Pero sin personaje. Yo preguntaba, el pueblo que antes se quejaba por una pintada en la pared y ahora está comiendo excremento y no salta. Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué esta pasividad? Pero seguimos en lo mismo. Vos fíjate, el titular del Diablo de la calle Tacuarí de ayer, Clarín, la polémica de los alimentos. Entonces vos le das esto a la gente y la gente compra que hay una polémica. ¿Qué polémica puede haber sobre los alimentos? No hay polémica, pero eso te lo venden de esa manera para proteger. El gobierno, preocupado por la inflación, no toca las tarifas de luz y de gas. ¿Cómo preocupado por la inflación? Primero, desdiciéndose de todo lo que sostienen, porque ya no se puede más. Y segundo, como que es un gesto noble del gobierno, porque no lo tuvieron al principio, claro, cuando envilecieron a límites insoportables la vida de toda la Argentina. Entonces, para mí todo pasa por los medios de comunicación y por el poder concentrado. Poder concentrado que es además internacional. Cualquier cosa que vos hagas contra el poder local, inmediatamente van a saltar la CIP, la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea, que también es derecha pura. Van a saltar todos estos tipos que avergüenzan al mundo. Lo que pasa con la guerra, lo que pasa con la situación de Israel y Palestina, lo que está prohibido hablar, lo que no se puede mencionar. Europa es un escándalo, no puede hablar de la guerra de Ucrania y Rusia. No pueden, porque hay que jugar directamente a favor de la OTAN jugando a favor de Estados Unidos, y todo es una gran mentira. Entonces vivimos dentro de un dominio atosigador, apabullante de esa derecha, que quiere las cosas de esa manera. Y localmente tenés un personaje que se corresponde con todo eso, que viene a ser Milei con toda esa runfla de Petovelo, ¿cómo se llama el que ahora es jefe de gabinete? Francos. Sí, claro. El otro día en una radio le hicieron escuchar declaraciones tuyas, no quiso opinar
Franco. Pero ¿qué opinás? Contestale a Víctor Hugo, contestale. No tengo por qué decirlo. Sí, lo escuché a Longobardi que los pasó porque me lo mandaron. Que Longobardi decía, qué barbaridad, ¿dónde ha llegado el periodismo? ¿Por qué querían pasarle algo que dijo, que dije yo, para que el tipo opinara, para que el tipo me pegue? Y ya lo llevaron a Menem hace una semana, 10 días. Sí, claro. Y Menem dijo, ese reloj. Fíjate el reloj que tiene Víctor Hugo, mirá, mi relojito de $35. Son una vergüenza, pero de esa manera estigmatizan. En estos días, claro. Hace 3 días fueron contra Echarri. Echarri en la tapa de Clarín, en la tapa de la web, el miserable de Mañeto y todos los como los carontes, que son los que manejan, los que reman en el infierno llevando los cuerpos sin vida, atacaron a Echarri porque Echarri dijo, no, está mal la cosa, yo estoy teniendo que buscar en mis ahorros, tengo que vender algunos dólares para sobrellevar esto. Le contesta Karina Milei, esa que dice es que terrible es Moisés. eso. ¿Y quién lo toma? ¿Y quién titula? Y pone toda una nota en la cual dice Echarri, el actor K, el actor esto y lo otro, lo denigra una vez más para poder hacer pasar la vergüenza que significa que la mujer más poderosa que hay en estos momentos en la Argentina, eso, que se llama Karina Milei, le pegue a Echarri, que es un hombre de bien, un gran actor, un tipo que toda su vida ha trabajado con una elegancia espiritual muy grande que se le reconoce, pero Clarín le pega, claro. Porque le va a pegar hasta el último día de su vida, porque no te van a perdonar. A Capitanich lo convirtieron en el asesino de la joven claro. Que fue asesinada en el Chaco. El asesino parecía Capitanich, porque Capitanich un día les rompió el diario. ¿te acordás? En una conferencia de prensa, partió el diario Clarín. Te siguen hasta el día del juicio final. Sí, y a vos también. A mí me han robado una fortuna. Sí. Me han invadido mi casa, me han robado mis cuadros. Me han querido mandar preso por una causa que tiene de 2 a 8 años, que es un disparate. Me atacan semanalmente, me atacan sus... pero yo ya tengo otro entrenamiento y yo también, como doy peleas, ya estoy habituado. Yo puedo decir que tienen las manos pegoteadas de sangre. Y tiene, bueno, además de ser cierto en la metáfora de lo que trato de decir, yo también les doy pelea, pero entonces me lo tengo que bancar. Con un cuchillito de madera contra tanques de guerra, drones, misiles, todo lo que ellos tienen, a través de gente que, siendo de mi mismo origen como periodista, no pueden dejar de ser meros carontes, como me permito decir, claro. De este personaje crucial de la historia de la Argentina que se llama Héctor Mañeto, que es el primer responsable de cuánta desgracia tiene la Argentina. Él es el ganador de la batalla cultural, es el que arrea a los otros empresarios hacia donde él quiere, y tenemos este comportamiento siempre depredatorio de los empresarios con respecto al pueblo. Está ahí la cuestión. Una inmensa cobardía política, con escasas excepciones, determina que nunca digan: a mí no me interesa tanto Milei. A mí la verdad esa me empieza a dar vergüenza atacarlo a Milei, porque es muy fácil. Claro. El pobre tipo te da tantas ventajas que mirarlo solamente a él, o a la hermana, o a la Petovelo, por supuesto que no tenés más remedio porque están haciendo mucho daño, y tenés que confrontar con eso. Pero el verdadero poder es el que está detrás, el que hizo que este país fuera estafado. En el 2015 esta era una Argentina vivible, una Argentina de buen salario, de buena jubilación, de creación de derechos, importante internacionalmente. Era un país, en 2015, no le gustaba a la derecha. No. Combatieron con muchos favores de sectores que se traicionaron, clase media, por ejemplo. La clase media es una creación de las izquierdas y siempre la traicionan a las izquierdas. Es un karma con el que hay que convivir. Después, cuando ven que se equivocaron, como con Macri, vuelven sobre sus pasos y votan otra vez en lo que salió del gobierno de Alberto Fernández. Otra vez. El desastre periodístico lanzado a muerte, más la frustración que significó Alberto Fernández, y vuelven ellos. Volverán por 4 años, supongo, porque no hay manera de sobrellevar esto. ¿Tampoco pensás que puede irse antes?
que la pueblada pueda llegar a aparecer, inspirado en aquella primera pregunta que te dice, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué no hacemos algo? Posiblemente a veces las puebladas cambien la historia. Pasó un 17 de octubre, pasó un 25 de mayo, quién sabe, pasó un 2001. Y uno tiene esperanza en eso, en el pueblo, en algo colectivo, más que en dirigentes, porque no se ve en la cabeza de algunos cuantos, pero tienen cuchillo de madera. El pueblo no. Lo que pasa es que el pueblo es uno, lo otro es gente. El tipo de clase media, mientras no sienta que no está acomodándose, acompasándose al nuevo tiempo, ese no va a salir. Y mientras no sale la clase media, como sucedió en el 2001, el pueblo está siempre, si el pueblo está. Es pueblo el que va a Plaza de Mayo, es pueblo el que va al Congreso, es pueblo el de los piquetes, es pueblo el que corta alguna ruta, el que corta una autopista. Todo eso es pueblo, pueblo que tiene hambre, pueblo que se queja, pueblo que quiere trabajo, pueblo que quiere un poco de justicia social. ¿No sabés lo que han dicho los autores, bueno, sí sabés, del neoliberalismo histórico contra el sector? Había un tipo, ese Spencer que mencioné, decía que cuando uno ve un hombre desgraciado, lo que tiene que ver es un mal hombre. Vos fijate, Sí, y yo claro. creo que juegan un poco con eso, con estigmatizar de tal manera al ciudadano que sufre, que ya se convierte en un goce. Hoy Brustein escribe una muy buena nota en Página, hablando del goce que tienen hoy unos sectores sociales con respecto a los que son más pobres que ellos. Siempre el de más abajo. Están gozando, no le alcanza a la gente con que le vaya más o menos bien. Quieren que le vaya mal a todos para que luzca lo bien que le va. Claro. Hay unas miserias humanas muy grandes en Sí, eso. muy bien. Bueno, lo que resalta es la condición humana en todo esto. Pero la condición humana a veces mancomunada, a veces los pueblos han cambiado la historia. Después los vuelven a engañar, pero han cambiado la historia. Tengo una cierta esperanza, una cierta fe, pero en el colectivo. Hay sí. una esperanza que se puede tener, si ahora tenés 30 segundos. Sí. La esperanza es recuperar el poder político, que no es poca cosa. El poder real yo creo que está definitivamente perdido en esta etapa de la historia, y esta etapa no son los próximos 3 años. Poder real nunca más, que es el que dirige todo, pero poder político para ponerle un dique, para por lo menos trabarlos en la mitad de la cancha de vez en cuando, eso se puede recuperar. Pensemos que el candidato que se opuso a Milei terminó con el 44% de los votos. Era el ministro de la peor inflación desde los años 80 y pico para acá. Es decir, no estuvo tan lejos. Estuvo a 2,5 puntos de ganar en primera vuelta. Con poco más, manteniendo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, por eso el ataque perpetuo a Kicillof, permanente, de la mafia de Clarín particularmente, porque ahí está el resorte de resistencia más importante, inobjetable en lo humano, excepcional en la prestación de sus servicios, en su trabajo, etcétera. No tienen con qué darle. Entonces, de todas maneras lo van a atacar. Fortaleciendo eso y recuperando algunos valores del gobierno anterior también. Yo creo que una cosa que... ¿Me estás hablando de Alberto? Sí. ¿Visto hoy, Alberto? Pero es Mahatma Gandhi. ¿Te das cuenta? Sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí, se extraña. Es decir, la comparación que yo me permití hacer en una nota o en un comentario que hice por radio era que el gobierno anterior, con todos sus defectos, había dejado comida para varios meses para la gente. Se había preocupado de eso. Y casas a medio construir, caminos a medio hacer. El gasoducto, claro, que fue una tarea excepcional. Mira, una de las cosas que se pueden hacer Sí, es reivindicar también un poco lo reivindicable. No podés reivindicar que Milagro siguió presa, claro, la fiesta de Olivos, la entrega a los medios de comunicación. Sí. Ahí está Héctor, que no me deja mentir. El Paraná. Todo eso tremendo. Lo del Paraná. Muchas cosas. Lo de Vicentín. Sí. Vos podés pasarle muchísimas facturas. Pero también hay un gasoducto que él prometió que iba a hacer. Y lo hizo. Lo hizo de verdad, y está el gasoducto ahí, que es una fuente excepcional de riqueza para el futuro de la Argentina. Y vacunó al país en su momento. No se despidió a nadie. Es decir, no que quiero reivindicarlo,
pero quiero valorar un poco. ¿Para qué? Para no seguir clavándose puñales y aceptando que de esta gente, de esta inmensa porquería política que le han tirado al pueblo argentino, hay razones y argumentos por lo mal que se estaba. Es decir, la justificación para la torpeza y la crueldad que tienen es: estábamos como estábamos. Alguna gente lo compra por inocencia, otro lo compra por no dar el brazo a torcer, y otros, qué sé yo, vivirán de eso, algún sector periodístico. La realidad es que valdría la pena reivindicar algunas de las cosas del pasado inmediato, sí, de los últimos 4 años. Porque es fácil comparar ahora, es fácil, es tangible. Algunos no se acuerdan cómo estábamos hace 10 años, pero bueno, por lo menos hace 4, vamos, hace un poquito de esfuerzo. ¿Cómo estabas vos? ¿Cuánta carne comías? ¿Qué gustos te dabas 4 o 5 años atrás? Martín. Sí, también hay que analizar la tarea permanente que se ejecuta sobre nuestra sociedad, porque estas son las circunstancias que estamos viviendo. Pero hay una tarea permanente sobre la Argentina, supongo que sobre otros países también, donde se enfrenta la sociedad, una parte de la sociedad contra la otra. Es decir, permanentemente se trabaja sistemáticamente para dividir a la sociedad. En su momento eran los inmigrantes contra los cabecitas negras, ¿no? Parecía que había sido al revés, digamos, que los inmigrantes eran los cabecitas negras y los dueños del país, los inmigrantes. Eso se dividió permanentemente y se demonizó a los cabecitas negras toda la vida. Y se generó un permanente enfrentamiento. Es decir, el negocio del enemigo es dividirnos. Perón intentó hacer una sociedad solidaria, es decir, todo el mundo tenía derecho a las vacaciones, todo el mundo tenía derecho a un trabajo, todo el mundo podía ir a la universidad sin pagar, todo el mundo iba a cobrar aguinaldo, vacaciones pagas, iba a tener salud. Es decir, una idea de que todos tuvieran el mismo nivel, digamos, de acceso a las cosas. Por ahí había momentos que los inmigrantes italianos decían: pero yo tuve que hacer mi casita ladrillo por ladrillo, y esto le dan la casa sin ningún esfuerzo y lo pagan a los premios. Bueno, pero digamos, son cosas de la distribución que genera ese tipo de resultados. Después, digamos, crearon la idea de los cucas, es decir, ¿quiénes eran los que actuaban mal más allá de los resultados? Los cucas. Los kirchneristas, que el kirchnerismo no era peronismo, que los cucas eran los demonios de la sociedad, que Cristina era una chorra. Como no les alcanzaba eso para convencer del todo, estuvieron a punto de matarla. ¿Quién la iba a matar? Obviamente, Caputo le dio el dinero a Revolución Federal. Patricia Bullrich limpió los celulares de todo el mundo. El otro boludo dijo que cuando él estuviera rumbo a la playa, iba a zafar de que la mataran tranquilo, digamos, que él no iba a tener nada que ver. Y finalmente le dispararon. Sí, claro. La bala no quiso salir. Milagro de Néstor, digamos. Pero hicieron lo mismo que hicieron con John Lennon, con Martin Luther King, con Lincoln, con John Fitzgerald Kennedy, Bob Kennedy. Cuando alguien lo jode, lo eliminan y listo, y siguen tranquilos. El sistema del odio es el sistema del enemigo. El sistema del amor es el sistema de los pueblos. Los pueblos naturalmente tienden al amor, digamos, a jugar en el barrio. Si se dividen de un barrio a otro como deporte. Hay una actitud previa de solidaridad en la vida cotidiana. El negocio del enemigo es ese. Y es un negocio, y está bien dicho como lo calificó Víctor Hugo, porque ya se demostró en la justicia y la Cámara está a punto de dar un fallo contra el grupo Ford, porque en el análisis de la dictadura del proceso se demostró que las empresas Ford, Aluar, etcétera, etcétera. Blaquier, Ledesma. Fueron los que organizaron a la dictadura para ejecutar a todos los que protestaban, hacían huelga, querían más ganancias.
las empresas, los CEOs de las empresas, le pasaban la lista de los que más luchaban contra las condiciones de trabajo y el ejército, que estaba chocho de que estos capitostes de la oligarquía empresaria le dieran 5 bolillas, Sí, claro. Iban y ejecutaban orgullosos y después le traían, mire, ya no está mal. Ya nos pasó en los años 50, cuando no se bancaron que el peronismo generara esa civilización de la paz y del amor, y nos bombardearon, nos persiguieron, nos mataron niños, les fusilaron en José León Suárez a todos los que querían que volviera. Bueno, digamos, y después nos tocó a los compañeros 30.000 desaparecidos, muertos, las mujeres tiradas de los aviones vivas, después de parir, después que le robaron los bebés. Cosas increíbles que nunca hubo del otro lado una violencia similar. Pero ahora, Martín, fueron votados. No, pero fueron votados por parte del odio que han generado. Es decir, generaron odio contra los cucas, generaron odio contra el peronismo, generaron el odio sobre cualquier cosa, y la sociedad, que tiene razones para decir que merecen más, se lo agarraron con lo que le dieron. Digamos, bueno, tomen esto y entreténganse con esto. Y entonces ganó el odio, porque digamos, fue un voto de odio, no fue un voto de amor. A Milei lo votaron para joder a la casta, y la casta se suponía que éramos todos los que estábamos con alguna cuota de poder, cosa que no es cierta, digamos. Bueno, lindo análisis histórico que tiene que ver con esta cuestión de luchas, de raciocinio. También la palabra sentido común está manoseada, ¿no? Pero si vos analizás el sentido común ya es el que ellos crean. Claro, claro. Ya no es el sentido común que parecía que contribuíamos todos los ciudadanos con ciertos puntos de vista, y eso daba un promedio de opiniones que llamábamos el sentido común. Ahora el sentido común es una creación de la derecha, de los filibusteros que responden a los dueños de los medios, de los empresarios que envilecieron la vida de los argentinos cobrando cualquier cosa por los alimentos el año pasado para que se generase la inflación, que era el elemento fundamental para ganar la elección. Así juega. ¿Vale? No, que también sucede que pareciera que la sociedad tuviese que sufrir para poder pasarla bien. Y eso también es parte del sentido común que quieren imponer. De que pasarla bien, no, estaba mal. De que cómo te vas a comprar esto, de que no. La sociedad argentina en su origen es sufrimiento, padecimiento y tristeza. Y después, bueno, capaz a tus 80 años te puedes jubilar y te irás a Mar del Plata un tiempito. Pero nada más. Y eso es algo que también se debe luchar. Y si uno lucha, te dicen vago. No, vos pues sos un vago porque vos lo que querés hacer es no laburar y disfrutar y vivir de vacaciones. Y entonces te corren por ahí. Y ahí también se fueron tomando el sentido común. Al punto donde hoy tenés gente que te ha con 4 trabajos, que no da más, que no tiene tiempo para dormir, que va enferma, los laburos, todo. Y aún así hay gente que cuando esa persona se cansa porque no llega más y se queja, viene otro arriba de una camioneta 4x4 y le dice, mira, este vago, que no labura. Agarra la pala, el famoso agarra la pala que salió. ¿Por qué la famosa frase de agarrar la pala? Bueno, pero eso viene también. Se lo dicen a la gente que está a las 5 de la mañana en el 132. Lo han hecho durante mucho tiempo. Sucede que a los tipos que escribían en 1800 los leían pocos, algunos. Entonces era toda una élite la que pensaba eso, pero el pueblo, mientras tanto, que iba creciendo en su importancia y en el valor que tenía su trabajo, no estaba posiblemente tan informado. Pero ahora los dispositivos de la tecnología le fueron dando la posibilidad de llegar con el mismo mensaje. El que es pobre es porque no hizo nada para no ser pobre. El que no trabaja es porque no quiere. El que gana pocos salarios porque no tiene méritos. Y así sucesivamente construyen ese sentido común de la responsabilidad que tenemos frente a la enorme derrota que provoca el capitalismo. El capitalismo hay que asumirlo. No hay más manera, otra manera de vivir
pero al mismo tiempo hay que combatirlo siempre, porque combatiéndolo vos podés tener un gobierno como el que hubo hasta el 2015, en el cual se reduce la pobreza, se duplica y casi se triplica la clase media. Eso también era capitalismo. Sí, Seguía claro. habiendo la seguridad jurídica para las propiedades, nada, no pasó nada que fuera ni comunismo ni socialismo. Pasó creación de derechos dentro del mundo capitalista. Pero el capitalismo también puede ser esto bochornoso que intentó Macri y que ahora aceleró este personaje Milei. Entonces, dentro de ese capitalismo, en esos márgenes que hay, ellos siempre van a intentar justificar la falta de trabajo, por ejemplo, porque ellos necesitan de la desocupación. Necesitan El capitalismo de la esclavitud. necesita que haya un 40%, si fuera posible, de desocupados, porque entonces el trabajo vale menos y el desesperado pide menos por su trabajo. Una pregunta, que obviamente que las generaciones son distintas, y los contextos y los marcos son incomparables, ¿no? Pero una generación de los 50, 60, 70 a la generación de ahora, ¿tiene más anticuerpos la generación de ahora que la de antes para defenderse de la derecha o tiene menos porque cada vez está más acorralada y con menos conocimientos? O no, o viceversa quizás. No, yo creo que tiene menos ahora. Menos ahora. Sí. Me parece que han creado un aparato monstruoso, invencible, entre las redes, los medios de comunicación, que son los que fijan la agenda de las redes. La gente cree que lo vieron por las redes. Lo vieron por las redes que fueron determinadas por los medios de comunicación que dominan absolutamente todo y que son los que dan a entender cómo es el juego y cómo hay que jugar. Entonces, eso es arrasador, tremendo. Y en los años 50 no era así. Era una discusión... Mucho más culta, Bueno, mucho más informada. Eso era uno de los puntos. Habiendo llegado a esa conclusión, ¿qué se puede hacer? Porque a mí me sucede, como joven, y yo no soy ni súper leído, ni me considero súper culto, pero por lo menos trato de estar informado de las cosas que le van pasando al país, porque me siento parte y trato de estar informado. Pero hay mucha gente que por muchos motivos, capaz porque no tiene tiempo, porque no le interesa, porque capaz los políticos a esa persona la han decepcionado, no llega a esos conocimientos y no está informada. ¿Cómo se hace para combatir eso? Porque si obviamente estamos hablando de que hay sectores de poder que quieren manipular a la sociedad, es mucho más fácil de manipular si no está informada. Lo único que los puede destruir son ellos mismos. Es decir, el único enemigo que tiene Clarín es Clarín. ¿Por qué? Porque el cúmulo de mentiras, de disparates, en algún momento ya de vez en cuando les juega en contra. Ya no es lo mismo que hace 15 años, cómo prolifera la mentira. Siguen jugando igual porque no saben jugar otra cosa, porque tienen una vida verdaderamente de miserables. Nosotros no podemos hacer nada. Podemos mantener convicciones de los sectores que ya piensan lo que nosotros pensamos, que este es nuestro karma. Hablamos para gente, todos los que están escuchando en este momento, de casualidad puede haber uno que en un zapping radial extraño algo le atrajo y se queda un ratito. Entonces jugamos en una enorme desventaja, pero manteniendo las convicciones de los que ya piensan en el otro, en la solidaridad, en un mundo más justo, en la justicia social, en la creación de derechos. Mientras mantengamos que somos 10, bueno, mantengamos los 10, que no sean 9. De los 10, vamos a tratar de llegar al grupo de desconformes que no tienen ideología, que son derecha o izquierda, nada. Son un 20, un 30% que fluctúa según su bolsillo, sus necesidades inmediatas, y al que por más que vos les digas corrupción, corrupción, puede votar como votó con un 20% de ventaja para Alberto Fernández en las PASO, porque tenía hambre, porque tenía muchas dificultades. Entonces vamos a tener siempre granítico un 30%, estos son números ficticios, pero aproximados, 30% de una derecha irreductible, que es la de Milei, la que quiere a Videla, la que quiere a los nazis, la que verdaderamente es lo que quieren. Y un 30% de la gente que sueña un mundo un poco más justo. Y quizás me quedé corto, 35 y 35, porque no sé si hay tantos libre pensadores que no piensan, pero que por lo menos actúan
fluctuando en su voto de una manera distinta de una elección a la otra, sin ningún compromiso moral ni ético, sino simplemente de acuerdo a su conveniencia. Entonces hay que esperar siempre que el resultado del neoliberalismo sea el que inexorablemente va a ser. Mata a la gente de hambre, le quita los... Ya sabemos, no voy a repetir lo que sabemos. El sector granítico, más los desconformes, que van a ser muchos más dentro de poco tiempo, dentro de 2 o 3 años, pueden permitir recuperar el poder político. Cuando recuperas el poder político, si haces como Alberto Fernández, haces poco, muy poco. Si vos recuperás el poder político con alguien que sea capaz de enfrentar al poder real y denunciarlo y subirse al estrado de todos los lugares del mundo y de la Argentina donde hay que presentar discusión, y si te animás a denunciar de una buena vez por todas quiénes son los monstruos de la vida de la Argentina, algo más vas a poder hacer. Y esta es para mí la manera de plantear la lucha. Maravilloso. Me queda para pensar y ya te despedimos. Muchas gracias por tanto tiempo, pero ahí mismo están las herramientas. A veces en las redes sociales hay un invento de estos últimos días que me llamó mucho la atención. Porque se está utilizando la cancelación, que es que no te den más bola, que se te vayan los seguidores de Instagram, de Facebook, de Twitter, que se te vayan. Cuando te cancelan por un hecho, por ejemplo, de abuso sexual, vos perdés una riqueza que valorás mucho, que posiblemente no es guita, pero son 2 millones de tipos que te siguen y en 2 días tenés 20 tipos que te siguen. Y esa riqueza que tenés, esa llegada a ese público casi íntima que te permiten las redes, es la cancelación. Y te sacan una facultad. Bueno, ahora están haciendo esto con gente muy famosa, especialmente actores, actrices, directores de Hollywood y de Europa, que no dan su posición respecto del Medio Oriente. A favor o en contra, pero posicionate. Basta de pasar por la alfombra roja y no dar bola al tema. Entonces le están sacando una millonada de seguidores. Si vos no te expresás acerca de lo que pasa en Gaza, se te cancela. Van perdiendo una riqueza que quizás no se mide en guita, porque son 4 o 5 chivos, pero dejan de tener la llegada en ese valor que le dan a la red social. Está el poder que tienen, y de antemano lo saben. Nosotros tenemos varios artistas que yo pienso que no están lejos de nuestro pensamiento, pero que no se expresan enfáticamente, se cuidan. Y sabes, un poco los entiendo, porque el castigo es muy grande. Mirá lo que hacen con Echarri. Echarri es un milagro de haberse mantenido, porque de verdad que a poca gente le han pegado como él. Y Echarri no debe haber tomado 1 centavo del Estado para él. Pero lo tienen completamente estigmatizado. Te siguen, te persiguen. Yo me doy cuenta. ¿Sabes qué hago yo cuando hago una nota con una figura de la actividad artística? No le pregunto nada de política, no lo quiero comprometer. Tengo una anécdota. Una vez Nancy Duplá, la adorable mujer de Echarri, le hago una nota cuando estaba en la otra radio. Y ella me manda a decir si puede no transitar mucho por política, porque la tenían loca en ese momento. Y efectivamente yo no transito por el tema político. En la mitad del reportaje se había lanzado ella por su cuenta y por sí misma. Se traicionó ella y empezó a dar una pelea y una lucha que me hizo, ¿sabes qué? Me hizo llorar, porque fíjate el grado de compromiso que un ser humano de bien puede tener con lo que piensa, ¿no? Sí. Bueno, para el final, ¿alguna cosa de fútbol le querés preguntar, nene? Bueno, como si se viene la Copa América, a ver qué esperanzas tiene, sea de Uruguay, Argentina o más o menos. Con 2, ¿viste? Y por eso. Che, no, perdón, ¿qué pasa con este nene que estaba jugando en un club de barrio en Uruguay? Bielsa lo pone en la selección. Sí, metió 38 goles en 19 partidos. ¿Cómo? Pero qué genialidad este hombre. Hay que tener huevos para hacer esto. Sí, Bielsa es un tipo especial. Sí, y querido, ¿no? Sí. ¿El periodismo también se lo van callado? El periodismo deportivo es un sector no muy privilegiado en la zona del pensamiento. Yo lo integro, pero no sé bien cómo lo tratan. Sé que ha tenido algunas discusiones baratijas de esas de confrontar en algún momento. Bielsa es la medida más alta de ética posible en el mundo del fútbol. Es decir, está Bielsa y podés llegar a Bielsa, no voy a negar que haya quienes... pero más que eso no hay. Es un hombre
Es un hombre excepcional. Y Uruguay tiene mucha suerte en tenerlo y él ha tenido mucha suerte en que se le den algunos resultados que calman. Sí, claro. Porque como él juega, apenas vienen las derrotas, dice, no, que manda a todo el mundo al ataque, que así cualquiera, yo les digo que vayan al ataque, él no lo hace así, lo hace con una inmensa sabiduría. En un fútbol como el uruguayo, que en mi tiempo y con grandes jugadores, igual cuando de visitante cruzábamos la mitad de la cancha, cantábamos el himno. Es decir, jugando de visitante. Y él, Tavares ya lo había conseguido en parte, te pone a un equipo que te da gusto ver. Sí, porque claro. Eso, cómo le ganó a la Argentina, fue impresionante. Sí. La verdad fue maravilloso. Y cómo le ganó a Brasil, fue... Sí, pero pasó por arriba. Y yo la verdad es que me alegraba, obviamente por Uruguay, pero me alegraba por él también. Claro. Porque sé que necesita de eso, porque juega contra el mundo, él juega solo. Él juega sin los medios, sin los dueños de los medios, con la mediocridad nuestra de los periodistas deportivos. Juega contra factores que cuando te dan contra son además terribles, atroces. Y juega con la misma convicción siempre, al fútbol y en la vida, porque, cuidado, juega como vive, en el sentido de ser una persona ética. Sí, y humilde. Sí. Y humilde. Víctor Hugo, muchas gracias. Suerte con Alma Mahler. ¿Dónde se la ve? Porque no lo dijimos. Vale la pena, sí. Pueden pasar por Alternativa Teatral. Mirá en Alternativa después las cosas que dice la gente de la obra. Bueno. Es muy emocionante. Por eso Alternativa Teatral, Alma Mahler, y salen, y por ahí está el comentario del público. Críticas todavía no tengo, hay una nota, alguna nota que han hecho, pero de lo que podríamos llamar la previa. Sí. Yo tengo la esperanza de que aparezcan las críticas porque tengo fe de que van a ser muy buenas. Como el público lo dice ahí. Es Sala González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación, los jueves lindo, a acá, las 20 Corrientes. horas. Muchas gracias. Jueves a las 20 horas. Bueno, dejame un par de entradas y una pizza paga al lado. También, Sí. porque hoy salir es No, una si vas inversión. a ir- No, te estoy jodiendo. No, si vas a ir. ¿Sabes qué gusto me daría y qué utilidad que lo vea? Porque yo le tengo fe al equipo. Bueno. Entonces, quiero que lo vean mucho porque van a hablar, yo creo que bien de la obra. Bueno. Como ya está sucediendo. Después echale un vistazo a lo que dice la gente. Sí, cómo Y no, los ahora allí se lo críticos- busca. Los críticos con los que me he encontrado y las personas de teatro. Y además Pablo Gorlero es un señor. Pablo. No, Pablo está hecho un capo. No sabés lo buena que es la obra de anoche, tenés que verla. Un cantor de tango, ahora no me sale el nombre propio, Coutoune se llama, Coutoune. Es en el patio de actores, la obra se llama Gallola en París. Yo fui a ver un actor, una obra, me imaginaba, Gallola en París, un argentino que está Parola, en París. qué sé yo, sí. No sabés el cantor que es el tipo. Qué lindo. Gracias a Dios, después lo que venía para mí era ir a verlo a Cucuza Castielo, al CAF. Y Cucuza es Sí, Gardel claro, en este sí. momento. Pero el cantor se canta como 6 o 7 tangos. Va hilvanando la obra con los tangos. Te puedo decir la voz del tipo, la pinta del tipo, casi le tiro con algo. Sí, un hombre muy atractivo, de 50 años, le calculo yo, ¿viste? Ni un gramo de panza, por eso puede hacer de boxeador, una voz, un cantor y un actor muy bueno. En un libro muy accesible para el espectador, muy bueno, en el que se cuenta la historia de un boxeador argentino a pelear, lo traicionan, se venga y está en cana. Esa obra también. Víctor Hugo, muchas gracias. A Te ustedes, escuchamos chau, chau. siempre, te seguimos por donde estés. Víctor Hugo Morales con nosotros. Ya volvemos. No, no, no. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados